Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga en este día. Una vez más en el Ministerio Tabernáculo de Adoración para todas las Naciones, que le habla el pastor Vladimir Cataldo. Y en esta mañana queremos compartir el devocional de este día. Queremos compartir la palabra del Señor y también compartir con los hermanos, los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y en esta mañana nos corresponde compartir una reflexión, una enseñanza, aunque es un devocional, pero tiene algo muy profundo, y es en el Salmo 40, en el versículo 7 al 8 dice: Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros analizamos este salmo y los versos que están en él, nos vamos a dar cuenta que es un salmo que habla del Mesías, en este caso de nuestro Mesías Jesús, ¿no es cierto? Y es un salmo mesiánico. Pero nos vamos a dar cuenta de una característica muy importante y relevante, que a Jesús en este caso, y David también lo hace para sí, el hacer la voluntad del Señor le es agradable, le agrada al Mesías y a David, le agrada el hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, y la gente común y los cristianos también se preguntan, pero ¿cómo puedo hacer tu voluntad? ¿Cómo sé cuál es tu voluntad, Señor? Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, no solamente hablamos de una voluntad personal hacia nosotros, sino que hablamos de la voluntad en general que tiene que ver con su palabra. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que está escrito en su palabra. Cuando hablamos de hacer la voluntad del Padre para agradarle, porque muchas veces me puedo preguntar cómo agrada a Dios, es cumplir con la palabra de Dios. Ahí están sus deseos. Sus mandamientos para nosotros son sus deseos. Es el lugar donde Él quiere deleitarse. Necesitamos entender que David decía que el hacer la voluntad de Dios era un deleite para Él. Y se acuerdan que en otra oportunidad hemos hablado de la palabra deleite, de que Edén, ¿no es cierto?, el huerto, uno de sus significados es deleite. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía Adán con Dios en ese lugar? Se deleitaba en la presencia del Señor, se deleitaba en sus mandamientos, en su palabra, en su conocimiento. Necesitamos comprender nosotros que la voluntad de Dios, que es su palabra, tiene que volver, o tiene que crear la necesidad en nosotros de que sea un deleite, que el cumplir los mandamientos de Dios, que el cumplir con la palabra del Señor no sea una carga pesada, no sea difícil, sino que sea un deleite. Es por eso que David escribe sobre el Mesías estas características, lo que está escrito en el rollo, porque el hacer la voluntad de Dios le ha agradado y su ley está metida en el centro del corazón. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedras, en tablas. Sin embargo, habían hombres como David que tenían la ley metida en el corazón, porque era lo que estaba anticipando en el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya la ley de Dios, sus mandamientos no estarían en tablas de piedra, sino que estarían en el corazón del hombre. Y así lo declara el profeta Isaías cuando dice que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que haría un nuevo pacto con nosotros, ¿no es cierto? Y se cumpliría con Cristo en la cruz del Calvario. Y ese nuevo pacto no estaría escrito en tablas de piedra, sino que estaría escrito en nuestros corazones, en nuestra mente. Ahí la escribiría el Señor en el centro de nuestro corazón, para que nunca se nos olvide, para que nunca nos extraviemos y para que sea un deleite en nuestra vida. O sea que, en otras palabras, nosotros comprendamos que cuando agradamos a Dios nos estamos deleitando con Él, que cuando el Padre ve que tú estás cumpliendo con sus mandamientos, que en cada ocasión en la cual tú puedes poner en práctica la palabra, la pones en práctica, Dios mismo se está agradando, se está deleitando juntamente contigo. Pero tiene que llegar un momento donde tú te deleites en los mandamientos de Dios.
cuando para ti sea una delicia el poder cumplir con la palabra, que para ti sea una delicia el poder cumplir con los mandamientos de Dios, que ya no sea una carga, que ya no sea un sacrificio, sino que entendamos que el hacer la voluntad de Dios sea un deleite, nos deleitemos, así como dijo el rey David, ¿no es cierto?, hablando en este salmo mesiánico, porque la ley estaba en el centro de su corazón. Pidámosle a Dios en este día, hermano, que su ley esté en el centro de su corazón. Pidámosle en este día al Señor que podamos nosotros agradar, que la ley, que su palabra sea una delicia. Pidámosle al Señor que su palabra no sea una carga para nosotros, sino que sea un deleite, que nos deleitemos en su palabra. Así que yo quiero dejarte con esta reflexión en esta hora. Si decimos volver a Edén, si decimos volver al deleite, necesariamente vamos a tener que deleitarnos en su palabra, va a tener que haber un cambio de mente, una metanoia, va a tener que haber una transformación en nosotros, y es que el nuevo hombre y la nueva mujer necesitan deleitarse en los mandamientos del Señor, necesitan deleitarse en la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Su palabra, lo que está escrito en ella, lo que en ella el Padre habló de mí y habla de nosotros. Así que yo quiero dejarte con esta reflexión. Deleítate en la palabra, deleítate en su voluntad, como dijo David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que vengan esos días donde el hacer la voluntad del Padre, donde el cumplir con su palabra sea un deleite, sea un agrado, y yo pueda deleitarme en su presencia. Así que yo quiero dejarte en esta hora con esta reflexión, mi iglesia amada. Que Dios te bendiga grandemente, poderosamente en este día, en este término de semana, en este día viernes, ¿no es cierto?, terminando el viernes, en una víspera de Shabbat, donde Dios le dio descanso al hombre, donde Dios le dijo al hombre: descansa, detente, para que reflexiones en mí, y que mi palabra sea un deleite para tu vida. Así que Dios te bendiga, iglesia, que tengas un buen fin de semana, que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida, y el Señor añada lo que necesitas cada día. Que el bien y la misericordia de Dios te sigan todos los días de tu vida, y en la casa del Señor vivas por largos días. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima cápsula de enseñanza. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan. Shalom, shalom.